Amén. Les doy la bienvenida a nuestro culto del día domingo, 13 de septiembre, a todos nuestros hermanos que ya se están conectando para poder compartir juntos un nuevo tiempo de alabanza, de escuchar palabras del Señor. Y antes de comenzar nuestro culto, quería compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, que dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Con este versículo le invito a que desde ya disponga su corazón para alabar el nombre del Señor juntos desde nuestros hogares y luego poder escuchar la palabra que el Señor ha preparado en el corazón de nuestro pastor y que nos trae para edificación este día domingo. Que el Señor le bendiga. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanzas de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvar.
salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra su luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Oh Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor, amigos, familias que en este momento se conectan para poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra del Señor. La base bíblica para esta oportunidad está en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 1 hasta el 21. Hemos colocado como título Sabiduría y firmeza. Dice lo siguiente en sus primeros versículos del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos los dos primeros versículos que enmarcan el marco histórico de esta historia que Daniel nos comparte en este libro y que queremos extraer de esta lectura, de este pasaje bíblico, enseñanza, inspiración, fe, confianza en el Dios vivo. En el verso 2, como recién le decía, verso 1 y 2, está el marco histórico, en donde dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este rey de Judá, que es mencionado acá, Joacim, su padre, Josías, era un rey que en su tiempo, cuando él gobernaba, fue un hombre piadoso, un hombre con característica muy especial. Él también era temeroso del Señor y su comportamiento como gobernante dejó huellas en los ciudadanos. No así Joacim,
que apreciamos en la historia y dentro también de otros pasajes de la palabra del Señor, en donde su comportamiento, su fidelidad a Dios era cero. En él había un comportamiento bastante peligroso. Qué terrible es cuando tenemos gobernantes, gente que nos gobierna con poca prudencia, con aspectos morales, espirituales no muy convenientes para la salud espiritual de una nación, de un país. En este marco histórico vemos a este rey que, producto de su desobediencia, llevó a una crisis nacional, a una crisis a su pueblo, en lo moral, en lo espiritual, en lo social. Y vemos que Dios mismo es el que entrega a este pueblo en manos de Nabucodonosor, que son los primeros exiliados, los primeros personas que van en dirección a Babilonia, perdón. Vemos en estos dos versículos también que Dios está en la historia, especialmente de su pueblo. Ahora podemos también, como inspiración, o qué puede enseñarnos estos dos primeros versículos, en relación a nuestro país, a nuestra patria, cómo vemos la salud espiritual, cómo vemos los principios, y vemos que lamentablemente, tenemos que decirlo sin entrar en una crítica ácida, ni mucho menos, sino en una observación objetiva de lo que pasa en nuestro país, en nuestro pueblo. Y vemos que no siempre tenemos buenos gobernantes, vemos que la moral del país, la salud espiritual es quebrantada, hay poco temor a Dios, hay desorden en los conceptos de la vida social y nacional de un país. Pero qué importante es cuando vemos a una juventud sana, a jóvenes con principios. Queremos enmarcarnos en esta oportunidad, la predicación es para todos, pero queremos enmarcarnos en la juventud de hoy, la juventud cristiana, la juventud con principios, la juventud que ha entregado su vida a Jesucristo. Creo que en este marco nuestra historia se puede escribir en forma diferente. Acá la situación de Judá era una situación lamentable, una situación triste, una situación que cambiaría la vida de las personas, cambiaría la vida del gobernante de turno en esa oportunidad. Vemos en los siguientes versículos que hay se abre un camino de esperanza, un camino en donde nos enmarca este capítulo 1 como introducción a los demás capítulos de Daniel, que son tremendamente interesantes. Y debemos decirlo también que es muy confiable el libro de Daniel. Algunos lo ponen en tela de juicio por el hecho de algunos comentaristas o observantes del libro. Pero a Dios gracia tenemos la convicción plena que está dentro del canon, dentro de los libros responsables que se alinean como libros verdaderos y como una historia real en donde el centro de todo siempre es el Señor, siempre es Dios, buscando a sus instrumentos, buscando a sus hombres para centrarlo en algún propósito, como lo es ahora. Ahora, tal vez los que fueron llevados cautivos a Babilonia, como estos jóvenes que vamos a observar dentro de este capítulo, como es Daniel y sus amigos o sus compañeros, que luego vamos a saber sus nombres, que tienen mucho significado
y relación con Dios, su nombre. Estimados hermanos amados, qué importante es dar importancia a este capítulo 1, a esta historia. Volvemos a reiterar, a repetir, que Dios abre un camino. El pueblo está en desobediencia, porque esos son los efectos. No es el Señor que los ha abandonado. No es que los dioses de Babilonia se impusieron al Dios de Israel. Nada de eso. Simplemente, y lo dicen los primeros versículos, que el Señor entregó a Joacín, entregó al pueblo, Él permitió como castigo, como lección para este pueblo. Vemos en los siguientes versículos: y dijo al rey Asmenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos las características que el rey, rey está pensando en el potencial humano, espiritual, intelectual de los posibles jóvenes, que serían no el común de los jóvenes, puesto que él habla del linaje de los príncipes, de personas capacitadas con una intelectualidad que seguramente él pensó que podía sacarle mucha utilidad, como lo hacemos ahora. Ese es el pensamiento del hombre, que siempre no está pensando en bienestar de su semejante, más bien en el propio. Ese es el hombre. Y este rey no escapa de esa realidad que él está viendo. Está dando instrucciones que se han apartado todos esos jóvenes, todas aquellas personas que pueden ser de mucha utilidad en el desarrollo del reino, en el desarrollo, en todas las esferas. Cuando estaba estudiando esta parte, pensaba en qué bendición es para un país, para una nación, para un gobernante, la calidad de jóvenes, como lo fue Daniel y sus compañeros, que justamente fueron ellos los que tuvieron esos requisitos para poder estar instalados en Babilonia. Pero hay requisitos anteriores antes de todos ellos. Hay una preocupación de parte del rey para que ellos estén enteramente preparados, capacitados para estar en el reino. Ahora, cuando vemos esto y lo transformamos y lo llevamos por la vía espiritual, nuestro rey, nuestro gobernante, el gobernante eterno, el Señor de señores, el Rey de los reyes, como Él quiere también gente capacitada, gente entregada, gente de fe, gente que todos su inteligencia, su sabiduría sean entregadas al servicio de la obra de Dios, al servicio del pueblo del Señor. Como en el día de hoy vemos una realidad y que se cuiden aquellos jóvenes, aquellas personas que son cristianos y que están dando muy buen testimonio como médicos, como doctores, como están en toda la esfera, como maestros, y así, digamos, como grandes profesionales que ayudan a construir un país, ayudan a construir una sociedad mejor. Los cristianos, nuestra juventud, deben prepararse. En este tiempo de grandes cambios, aquí hubo grandes cambios en la vida nacional de este pueblo. Fueron llevados primero grupos, entre ellos Daniel y sus compañeros, después hubieron otros, digamos, Nabucodonosor, en vista que muchos de otros reyes de Israel, de Judá, se resistieron. Él insistió y ya después finalmente acabó por completo la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo y de todas las cosas.
Una de las cosas que rescatamos profundamente de Daniel y sus amigos, que su nombre es Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Jehová ha favorecido. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. En todos estos jóvenes nos hace pensar que tienen un trasfondo de una cultura espiritual, religiosa, fundamental para su comportamiento que ellos iban a tener allí en Babilonia. Qué bueno ese pensar. También pensamos ahí en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cuando hay una enseñanza profunda de las Sagradas Escrituras, cuando hay, se instala una fe sana, una fe profunda, que puede entregar un testimonio eficaz, como lo fue allí, se recuerdan, Timoteo, que su abuelita, que su mamá, su mamita, se preocuparon de la formación espiritual de este joven Timoteo, puesto que él después, Pablo lo capacita aún más para que él llegue al ministerio, para que llegue a ser un joven bastante útil en la obra y en el desarrollo y en la extensión del Evangelio. Tal es así que Pablo siempre está preocupado de su formación, de que él aprenda más, se capacite más, profundice cada día mucho más su relación con Cristo, su relación con Dios. Y Pablo ahí también él le habla, que nadie tenga en poco su juventud, sino que sean ejemplos de los creyentes en conducta, en amor, en fe, en pureza y en otras virtudes. Y en estos jóvenes, de acuerdo a las evidencias del capítulo 1, tienen todas estas cualidades en las cuales quisiéramos tener en nuestros jóvenes de hoy, en nuestros jóvenes, ¿por qué no decirlo?, el común de los jóvenes de nuestra patria. Pero para ello tienen que Chile cambiar su mente. Tendríamos que tener un país temeroso de Dios, un país en donde las enseñanzas, tal como tiempo atrás se permitía, ¿cierto?, la lectura de la Biblia en los colegios, en las escuelas. Hoy tenemos una realidad muy diferente en nuestros colegios, en nuestra escuela, en donde se aleja el conocimiento de Dios, se alejan los principios. Y hoy se ha relajado alarmante, y esto es serio, esto es muy serio, amados hermanos. La iglesia de hoy tiene que despertar, tiene que poner mucho cuidado y orar mucho más para que haya muchos Danieles, para que haya muchos de estos jóvenes que podamos hacer frente a los tiempos que vienen, que son tremendamente difíciles, complicados y de mucha lucha y de muchas situaciones que de una u otra manera intentarán apagar la fe viva, eficaz, la fe del cristianismo. Pero tenemos la misión de mantener en alto en cualquier sociedad, cualquier cultura. Aquí el jefe de los eunucos trata e impone para que no haya, ellos renuncien a todos sus principios, a su cultura que anteriormente tenían. Pero vemos en la lectura que ellos obedecieron, tuvieron que adaptarse a ese sistema, pero nunca renunciaron a su fe en el Dios vivo. Vemos la preparación para prestar servicio en el reino de Babilonia. La iglesia y sus jóvenes en este tiempo histórico tienen un delicado desafío de proteger su moral, su testimonio, los valores del reino, la enseñanza sana de la Sagrada Escritura en tiempos difíciles. Dios nuestro Padre nos protegerá como lo hizo con Daniel y con sus compañeros y sus amigos. Dios protege a sus servidores, siervos y su plan divino. La misma Escritura habla que Dios mueve todas las cosas, amados hermanos. Él es soberano sobre todas las cosas, aun cuando todas las cosas, el horizonte es oscuro. Cuando vemos que en nuestros tiempos las cosas pareciera que no caminan, todo es un horizonte como si no hubiera una claridad o un horizonte optimista. Pero frente a todo eso debemos pensar que Dios, en su plan maravilloso que Él tiene de conquistar la gran parte
de sus criaturas para que ellos alcancen salvación en su programa de salvación, Él va a cuidar, va a proteger en medio de los tiempos, en medio de toda la dificultad, tal como la tuvieron Daniel y estos jóvenes que tuvieron que hacer frente a una cultura diferente, a situaciones diferentes. Y uno de los grandes desafíos que tuvo Daniel y sus amigos es que el rey, él determina cuál es la dieta que ellos van a tener. De tal forma que esto le trae problemas a cada uno de ellos. Pero Daniel, al parecer como líder, al parecer como el conductor de estos jóvenes, lleva la delantera y él se atreve a poder pedir que sea una dieta conforme de alimentación, de legumbre y de agua. Algo que sucedía generalmente en las personas pobres, esta dieta. Y uno puede pensar lo siguiente, que estos jóvenes podían haberse entusiasmado, porque no tememos de que la dieta, la alimentación del rey eran manjares ricos, eran algo especial, me da la impresión. También por el contexto histórico, que cuál era la alimentación, lo sabemos por ello. Esto también nos trae algo que debemos poner cuidado, llevado a un plano espiritual. ¿Cuál es nuestra alimentación espiritual en este tiempo? ¿Quién determina lo que nosotros tenemos que saber? ¿Cuál es nuestra formación? ¿Llegará alguien que va a imponer una sabiduría diferente a la sabiduría de Dios? Y lo hay en este tiempo, mucha filosofía, muchas situaciones que han enfriado la fe de muchos. Pero ojo, debemos mantener y despertar en esto. Daniel nos está inspirando y sus amigos para tomar un camino de éxito, un camino de prosperidad espiritual mayormente, no como la prosperidad que muchos quieren lograr. Él nos prospera en lo espiritual mayormente, para conocerle mejor y tener una mejor relación con Cristo y conocerle mejor quién es nuestro Dios, a quien servimos, que vale la pena servirle, que vale la pena entregarse por entero, ya que Él es el Dios vivo, su palabra es fiel y verdadera, dicen las Escrituras mismas. Y vemos esta ración que pone en aprieto, ¿cierto?, al jefe de los eunucos. Él dice, bueno, acá está en juego mi pellejo. Esto es como un poco difícil, es como un poco difícil. Pero dice que Dios obró en el corazón, ¿cierto? Puso en gracia. En otras palabras, podríamos decir, en simpatía a este joven y a los demás jóvenes. Dios nos da la gracia. Nosotros somos sostenidos por la gracia, la bondad del Señor. Y por eso nos mantenemos firmes en tiempos difíciles, complicados, de decaimiento espiritual en algunas cosas. Vuelvo a reiterar, en donde se quiere implantar una filosofía de vida diferente, fácil, sin mayores compromisos. Una de las razones que podemos tener es que todas las comidas eran dedicadas a los dioses, con minúsculas, a los dioses de Babilonia. Y eso Daniel lo sabía muy bien. Su enseñanza, yo creo que le da claridad para recordar, ¿cierto?, la ley levítica, la ley de Moisés, y que está allí en capítulo 11 de Levítico y también en Deuteronomio 14, en donde habla, digamos, porque se da por entendido, digamos, que todas estas comidas llevan cerdo, llevan una serie de animales que tal vez eran contrarios a esos principios de Daniel y sus compañeros. ¿Cuál es nuestra dieta espiritual en este tiempo? ¿Son las escriturales? ¿Son las Sagradas Escrituras? ¿La palabra viva? Porque también se habla, la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces es interesante pensar que nuestra dieta espiritual debe ser un nutriente moral, espiritual, social, que enmarque nuestro testimonio de que somos diferentes. Vamos a ver más adelante el resultado de la firmeza, de la sabiduría y de la fe de Daniel y sus compañeros. Queremos ver y destacar otras situaciones. Bueno, una de las cosas que más allá de la dieta, de la comida, es los principios en Daniel y sus compañeros. Vamos a ver un poquito más adelantito. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Es lo que vimos recién, pero vamos a adelantar un poquito más adelante. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Detrás de todo estaba Dios apoyando y sustentando a estos jóvenes en una tierra diferente, en una cultura diferente, en una realidad diferente. Pudieron mantener su fe en el Dios vivo. Hoy el desafío también es para nosotros en estos tiempos. Queremos ver en estos versículos finales los frutos, los resultados de la constancia, de la perseverancia, de la fe de estos jóvenes, y que ellos mismos se desafiaron. Estos son los grandes desafíos que ellos tuvieron en una tierra extraña. Lo que me hace pensar cómo estos jóvenes sobrevivieron. Muchachos, se dice que más o menos de 17 años. La nostalgia no los tomaría en algún momento para pensar alejarse de la comodidad en donde ellos estaban, de sus padres, de su familia. Y qué tremendo es ser apartado de todo ello para venir a una aventura diferente. Ellos nunca tal vez pensaron que serían de mucha utilidad en el reino de Babilonia, puesto que todo, digamos, lo que duró el cautiverio, Daniel, especialmente Daniel, estuvo presente en muchos de los reinados, muchos de los reyes. Fue un oficial importante en la corte, una estatura de inteligencia y sabiduría que trajo mucha bendición, seguramente para esa sociedad de aquel entonces. Hoy, amados hermanos, tenemos la convicción que si somos fieles al Señor, tenemos claro nuestros principios, tenemos claro el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, y podemos ser de mucha bendición en este tiempo, en nuestro contexto, en nuestra sociedad de hoy. Somos llamados a ser de mucha bendición, amados hermanos. Y yo creo que en este capítulo 1 y en todo lo que va de Daniel, los desafíos que él tiene, pero particularmente el que estoy tratando en el capítulo 1, nos enseñas, nos inspira a seguir que es posible, que se puede, cuando estamos en manos del Señor y cuando Él nos guía y cuando Él es soberano, no tan solamente soberano hablando de multitudes, sino en la vida personal de cada persona, el soberano de los soberanos. Él quiere
gobernar nuestra vida, pero en bien. Él quiere dirigir nuestra vida para bendición de muchos. Daniel, para la conclusión ya y las reflexiones finales. Daniel fue un hombre de extraordinaria sabiduría, ya lo dijimos, y de una percepción espiritual interesante, al que le tocó vivir en unos tiempos de repentinos cambios que sacudían el mundo. Hoy también tenemos una realidad frente a la pandemia. Han cambiado muchas cosas y tal vez cambien muchas cosas después cuando volvamos a una normalidad relativa, no lo sabemos. Dios sabe el curso de la historia de este planeta, de esta tierra, pero estamos en las manos del Creador. Esto le llevó a vivir en este mundo sin ser de él, tal como el mismo Señor Jesucristo pidió al Padre en su oración por sus discípulos. ¿Se recuerdan? Y él le dice en el capítulo 17 de Juan: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el ruego del Señor es: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Desde esa posición, Daniel veía con claridad las tentaciones a las que su fe se tenía que enfrentar. Ellos podían tener una tremenda tentación de mujeres. Se dicen, no hay nada que nos indique que es así, pero que ellos también eran eunucos, porque fueron castrados para tener un mejor servicio. Era una costumbre de Medio Oriente esta práctica. Pero el Señor dice que algunos se hicieron eunucos o se hicieron por causa del reino de los cielos. Notamos también que fue fiel en lo poco y que Dios le prosperó por ello, como enseñó el Señor en la parábola de los talentos. ¿Se recuerdan, amados hermanos? Y que dice en el Mateo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Con frecuencia, amados hermanos, los problemas nos paralizan y llegamos a pensar que no podemos hacer nada para el Señor, pero no es así. Daniel podía haber pensado de ese modo. Sin duda, como hemos considerado en este capítulo, su situación era mucho peor que la de la mayoría de nosotros. Algo importante, pero él no se rindió. Y no lo hizo, no porque fuera un idealista absurdo, sino porque tenía fe. Y la fe, amados hermanos, esto es importante. La fe siempre nos lleva a vivir una realidad superior, la fe viva en el Señor Jesucristo. La fe es la que marca la diferencia. Y lo último, amados hermanos. Daniel, aunque él vivió en una ciudad muy gloriosa en su tiempo y que pasó la mayor parte de su vida en el palacio del rey, Daniel pasó por momentos difíciles, tal como muchos de nosotros, en nuestras batallas diarias que tenemos, para poder ser fiel al Señor. Pero a pesar de todo esto, el Señor siempre lo guardó y lo mantuvo en alto, y por la gracia de Dios terminó su vida en victoria. Sigamos este ejemplo claro, vivo. Siempre obtendremos la victoria si nuestra fe es viva, es eficaz, es comprometida. Veremos días muy bendecidos por el Señor. Pidamos la ayuda al Señor para ser fiel en estos tiempos difíciles. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su gracia. Padre, damos gracias a usted, bendito Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor bendito, por su iglesia, por nuestros jóvenes. Señor, que haya un despertar en ellos, bendito Señor, de un profundo servicio a la obra de Dios del Señor. Que en tiempos de tanta tentación, de tantas que nos desconcentran muchas veces de nuestra fe, de nuestro compromiso con usted, Señor, ayúdenos, auxílienos,
Padre bendito, a los jóvenes y también a los que somos ya adultos y estamos entrando a la parte anciana, Señor bendito, pero queremos también pedirle a usted la sabiduría y la dirección para ser ejemplos vivos, Padre, y vean la gloria del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, te exaltamos, bendecimos tu glorioso nombre. Si hubiesen enfermos, Señor, de lo que están escuchando, Padre, usted imparta su poder, su gracia, su sanidad, para que haya sanidad para la gloria de tu nombre. Dejamos todos los enfermos en tus manos. Si hay problemas de otra índole, familiares, quiebres matrimoniales, Señor Santo, en tu auxilio pronto, Señor, usted toque las vidas, los corazones de los matrimonios. Muchas gracias. Y una vez más pedimos por nuestra juventud que usted, Señor, les bendiga ricamente, le entregue toda sabiduría e inteligencia para servirle a usted. Muchas gracias. Imploramos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y tengan una semana muy bendecida por el Señor. Que el Señor le bendiga a usted y familia y les proteja.